Buenos días. ¿Cómo han estado? Siguiendo en esta serie de videos, quisiera ahondar en algo muy importante y es, empezamos en que todo negocio necesita tecnología, pero no toda la tecnología sirve para cualquier negocio. Por lo cual, una de las primeras preguntas que debemos respondernos es, ¿en qué tipo de negocio estoy? Pero, ¿cómo sabemos en qué tipo de negocio estoy? ¿O cómo se diferencian los negocios? Y acá puede haber dos rubros muy grandes de negocios. Y negocios de alto crecimiento y apalancamiento tecnológico y negocios tradicionales. ¿Y cómo podemos saber y cómo podemos diferenciar en qué tipo de negocio estoy? Para eso toca diferenciar, o se puede diferenciar fácilmente en una aproximación, entre la estructura de costos. Y esta estructura de costos se rompe en dos: costos variables y costos fijos. ¿Qué son los costos variables? Los costos variables son costos que aumentan o disminuyen dependiendo de nuestro nivel de ventas. Si vendemos muchos, nuestros costos variables van a aumentar y vamos a consumir más. Por ejemplo, estoy en un negocio de manufactura de ropa, de esta camisa. ¿Cuáles son mis costos variables? Digamos, la tela o los botones de cada camisa es un costo variable. Entre más camisas yo produzca, más tela, más botones voy a necesitar, por ende mis costos variables aumentan. Esos son mis costos variables. ¿Qué sucede ahora? Por otro lado, tenemos nuestros costos fijos. ¿Cuáles son nuestros costos fijos? Nuestros costos fijos son costos que en el corto plazo permanecen constantes sin importar nuestro nivel de ventas. Por ejemplo, volviendo a nuestra fábrica de manufactura, digamos que esta fábrica funciona en un local arrendado, o los salarios de los trabajadores. Estos son fijos, sin importar si venda muchas o pocas camisas, voy a pagarle a mis trabajadores lo acordado cada mes o a pagar la renta de cada mes. Teniendo eso presente, hay que diferenciar entre costos fijos y variables. Nos ayuda a distinguir en qué tipo de negocio estoy y qué tipo de tecnología me sirve. Entonces, ¿cuáles son los negocios tecnológicos o de alto apalancamiento tecnológico? Este tipo de negocios tiene una característica muy especial en sus costos variables, y es que estos costos variables son prácticamente insignificativos y tienden a ser cero, es decir, tienen un costo variable mínimo. En cambio, tienen estructuras de costos fijos relativamente altas. ¿Por qué? Porque el grueso de los costos de este tipo de negocios son en personal, por ejemplo, desarrollos de software, y en talento humano. Podemos hacer un ejemplo, digamos, de un software para escritura o un software cualquiera. Cualquier software, una vez desarrollado, yo le pago a los desarrolladores sus salarios mensuales, es un costo fijo, pero sacar la siguiente copia o 1.000.000 de copias de este software o de esta aplicación va a tener un costo ínfimo, prácticamente mínimo. Entonces el costo variable es insignificativo. Ahora tenemos los negocios tradicionales. Los negocios tradicionales, como el ejemplo anterior, era el de la fábrica de manufactura de camisas. Es un negocio tradicional en el que se tiene una estructura de costos variables acorde al negocio. Digamos, el de las camisas están los botones, la tela y demás, y tiene una estructura de costos fijos acorde al tipo de negocio y acorde a lo que pague el mercado a los trabajadores que desarrollan sus funciones en confecciones. Entonces, eso es lo primero que debemos saber y tenemos que estudiar en qué tipo de negocio estoy. ¿Es que nuestro negocio tiene esta estructura de costos fijos y variables o tiene esta estructura de fijos y variables? ¿Por qué? Porque el approach o la forma como nos acercamos a cada uno de estos tipos de negocios implica soluciones tecnológicas distintas. Por ejemplo, las soluciones tecnológicas para negocios tradicionales están pensadas en que estos sean más eficientes y mejoren sus márgenes y sus costos. Es decir, que tengan sistemas de información que permitan que la logística o sus niveles de inventarios o sus niveles de ventas o el manejo interno de sus empleados sea más eficiente y por ende se puedan reducir los costos de una manera que la operación sea más eficiente.
Por el otro lado, estos negocios nuevos de tecnología altamente escalables son negocios que están pensados en tener millones de usuarios, en donde estos costos marginales súper bajos en los variables nos hagan pensar en que nuestro alcance debe ser de millones o de cientos de millones, inclusive tienen que ser regionales o mundiales. Y ahí es donde están paradas las grandes compañías de tecnología. A lo cual, pensando en qué soluciones tecnológicas requiere cada tipo de negocio, lo primero a responder es en qué tipo de negocio estoy. Una vez sepamos en qué tipo de negocio estoy, ya puedo dar el siguiente paso y es, ok, entonces, ¿qué soluciones de negocio están pensadas o estructuras de negocio están pensadas para este tipo de negocios? Tanto para tradicionales como para los altamente escalables, estas soluciones son distintas y sus aproximaciones también, implementaciones son diferentes. Para lo cual, en los próximos videos vamos a mirar ejemplos de cómo cierto tipo de tecnología tiene un mejor fit, es decir, se acopla mejor a ciertos tipos de negocio que a otros tipos de negocio, y así llegamos a tener un mejor uso de nuestros recursos para implementar proyectos o soluciones dependiendo del tipo de negocio en que estamos. Entonces nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.